expreso mi satisfacción en mi carácter de presidente interina de la Tercera Circunscripción Judicial de la República de recibir a tan ilustres representantes, facilitadores judiciales de las distintas circunscripciones, en el afán de potenciar la red de líderes comunitarios, quienes de manera voluntaria y de forma gratuita sirven de puente con los operadores de justicia. Es un punto de encuentro que siempre decimos nosotros para un punto de partida, para que trabajemos juntos en la gran tarea, en el gran desafío de acortar la brecha de la desigualdad que existe en materia de acceso a justicia. Nuestro país es uno de los países de mayor desigualdad que existe en materia de acceso a justicia. Y cuando hablamos de acceso a justicia, nosotros somos bien claros. El acceso a justicia que hablamos es que los problemas menores de nuestra gente, los sectores vulnerables, en lo posible que no se conviertan en expedientes. Muchas gracias, Intendente, por esta muestra de confianza hacia el Poder Judicial, de trabajar conjuntamente en una tarea que es de todos, porque el tema de la justicia no es solamente el Poder Judicial el responsable. Somos responsables todos en instalar un espacio de justicia, y la municipalidad es vital. El líder comunitario, el liderazgo comunitario, que son los facilitadores judiciales, tienen que estar en conexión directa con su comunidad, con su comuna, con su intendente. Pero al común denominador le da miedo recibir un papel que diga Poder Judicial o que diga Fiscalía. Nos asustamos. Pero hay un solo camino que define vencer ese miedo: la determinación de luchar por una causa justa, la determinación de luchar por una causa justa, porque justa debe ser la justicia. Qué triste es ver cuando la gente dice: perdí la causa porque no sabía, o disculpen los abogados, o porque mi abogado no hizo tal o cual cosa. Este acto, este hecho y esto que hoy está pasando contarán con todo el apoyo municipal que podamos darle. Juntos podemos hacer más. Y yo creo de verdad en eso de que todas las instituciones podemos hacer mucho más. Unión e igualdad. Y siempre repetimos, y recién cuando empezábamos el acto, qué lindas letras tiene nuestro himno nacional. Si cada uno de nosotros procuramos día a día, más los que estamos en función pública, como servidores públicos, que esa letra se vaya haciendo realidad, vamos a tener una ciudad, un país cada día mejor.